¿Qué cosas has descubierto de tus vecinos sin querer? Historia 1. El ensayo. Llevaba 3 semanas viviendo en mi nuevo apartamento cuando empecé a escuchar música todas las noches a las 9. No era música fuerte ni molesta. Era más bien un murmullo melódico que venía de algún lugar del edificio y que al principio atribuía a alguien con el televisor encendido en un volumen bajo. Pero había algo en ese sonido que no encajaba con la televisión. Era demasiado orgánico, demasiado vivo, con pequeñas variaciones que la televisión no tiene. Lo más extraño era la consistencia. Todas las noches a las 9 en punto empezaba el sonido y todas las noches a las 9:45 terminaba, sin excepción. Los martes, los viernes, los domingos. Lluvia o no, entre semana o fin de semana, el sonido aparecía y desaparecía con una puntualidad que empezó a intrigarme genuinamente. Intenté identificar de dónde venía caminando por el apartamento con el oído atento, pero la acústica del edificio distribuía el sonido de una manera que hacía difícil precisar el origen. Después de 2 semanas de esto decidí preguntar. Un domingo en la tarde me crucé con mi vecino del piso de arriba mientras esperábamos el ascensor. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con gafas, que en las pocas veces que nos habíamos visto me había saludado únicamente con un gesto de cabeza sin decir palabra. Ese día, aprovechando que estábamos solos y que el ascensor tardaba, le pregunté si él también escuchaba la música de las noches o si sabía de dónde venía. Me miró durante un segundo como evaluando la pregunta y luego me dijo que era él. Soltó la información con total naturalidad, sin ninguna disculpa ni explicación inmediata, como si fuera algo completamente obvio. Luego, antes de que yo pudiera responder, agregó que tocaba el violonchelo desde los 20 años y que las sesiones de las 9 eran sus ensayos diarios. Un hábito que mantenía sin importar nada porque decía que era la única hora del día en que su cabeza funcionaba de manera diferente. Me preguntó si el sonido me molestaba. Le dije que no, que al contrario me había intrigado. Se quedó pensando un momento y me dijo que si alguna vez quería escuchar de cerca podía sentarme en el pasillo, frente a su puerta, que la acústica era mejor desde ahí. Lo tomé como un comentario casual, pero 2 semanas después, una noche que no podía dormir, lo hice. Me senté en el suelo del pasillo del 3er piso con la espalda contra la pared y escuché durante 45 minutos. Fue una de las cosas más inesperadamente hermosas que me ha pasado desde que vivo en ese edificio. Historia 2. La conversación. Mi apartamento tiene una ventana pequeña en la cocina que da a un patio interior que nunca me había llamado la atención. Es un espacio estrecho entre 2 bloques del edificio, con el piso de cemento, algunas plantas en materas que nadie parece regar con regularidad y la vista de las ventanas traseras de los apartamentos de los 2 lados. Desde que me mudé había abierto esa ventana quizás 2 o 3 veces y siempre la había cerrado rápido porque no había nada que ver. Un sábado en la mañana la abrí para ventilar mientras limpiaba la cocina. Puse música. Empecé a limpiar y en algún momento apagué la música para escuchar un mensaje de voz que me habían mandado. Fue en ese silencio cuando escuché las voces. Eran 2 mujeres hablando desde ventanas distintas del mismo patio. Hablaban en voz moderada, no en susurro pero tampoco en voz alta, con la confianza de quien cree que está en un espacio privado. Lo que ninguna de las 2 sabía era que la geometría cerrada del patio funcionaba como una caja de resonancia perfecta que amplificaba y distribuía el sonido de una manera que hacía que cada palabra llegara a mi ventana, con una claridad casi artificial. Escuché durante aproximadamente 2 minutos antes de darme cuenta de la magnitud de lo que estaba oyendo. No era una conversación trivial. Era el tipo de conversación que la gente tiene cuando cree que absolutamente nadie más puede escucharla, con nombres, detalles, situaciones y opiniones que claramente no estaban destinadas a oídos ajenos. Cerré la ventana con cuidado de no hacer ruido, no porque quisiera escuchar más sino exactamente por lo contrario, porque lo que había escuchado en esos 2 minutos ya era demasiado. Esa tarde me encontré con una de las 2 mujeres en el corredor. Era una vecina del 2.º piso a la que conocía de vista. Me saludó con total normalidad y yo le respondí con la misma normalidad, sin decir nada. Nunca volví a abrir esa ventana un sábado en la mañana. Historia 3. El paquete. Fue un error completamente evitable. El mensajero llegó cuando yo estaba en casa un martes en la tarde, tocó el timbre, yo abrí. Él me entregó el paquete y se fue.
Yo firmé sin revisar bien el nombre en la etiqueta porque estaba en medio de una llamada de trabajo y no quería interrumpirla. Puse el paquete en la entrada y seguí con la llamada. Cuando terminé la llamada miré el paquete. El número de apartamento era el mío, pero el nombre en la etiqueta era el de mi vecino de enfrente, un hombre al que yo conocía únicamente de haberlo visto entrar y salir del edificio en contadas ocasiones. Pensé en cruzar el corredor y entregárselo de inmediato, pero en ese momento sonó otra llamada y el paquete quedó en la entrada de mi apartamento. Pasaron 3 días. Entre el trabajo, las reuniones y el olvido genuino, el paquete siguió ahí hasta que un jueves en la noche, al llegar a casa y tropezarme literalmente con él en la entrada oscura, recordé que tenía que entregarlo. Toqué la puerta de enfrente. Mi vecino abrió y su expresión cambió inmediatamente al ver el paquete en mis manos. Me dijo que llevaba 4 días rastreando ese envío en la página de la empresa y que el sistema le decía que había sido entregado, pero él no lo había recibido. Mientras le explicaba lo que había pasado con el error del mensajero, su mirada pasó de alivio a una especie de resignación amable ante la incompetencia logística del mundo. Fue en ese momento, mientras hablaba con él en la puerta, cuando vi el interior de su apartamento por encima de su hombro. La distribución era idéntica a la mía, el mismo plano, las mismas proporciones, pero ahí terminaba cualquier parecido. Las paredes estaban cubiertas de mapas. No 1 o 2, sino mapas de distintos tamaños, distintas épocas y distintas regiones del mundo, enmarcados algunos y simplemente pegados otros, desde el techo hasta donde llegaba la vista. Sobre una repisa larga había una fila de globos terráqueos de distintos tamaños y materiales. Sobre la mesa del comedor había libros apilados en columnas que competían en altura. Mi vecino siguió mi mirada, miró hacia adentro y luego me miró de nuevo con una sonrisa. Me dijo que era geógrafo y que llevaba 30 años coleccionando cartografía histórica. Me explicó en 3 minutos, mientras yo seguía parado en el corredor con el paquete ya entregado, que el mapa más antiguo que tenía era del siglo XVII y que lo había encontrado en una feria de antigüedades en Lisboa. Luego se disculpó porque tenía algo en el fuego y cerró la puerta. Crucé el corredor de vuelta a mi apartamento pensando que había vivido frente a esa persona durante más de un año sin saber absolutamente nada de ella. Historia 4. El horario. El primer mes que viví en ese apartamento lo noté sin prestarle mayor atención. El segundo mes empecé a encontrarlo curioso. El tercero mes ya era algo que yo mencionaba en conversaciones como una anécdota menor. Mi vecina del apartamento de abajo salía todos los días a las 6:15 de la mañana. Todos los días sin excepción. Lo sabía porque mi cuarto quedaba cerca del corredor y tenía el sueño ligero. El sonido de su puerta cerrándose y sus pasos firmes hacia el ascensor era tan regular que en algún punto dejó de despertarme y se convirtió simplemente en parte del paisaje sonoro de las mañanas. Como una alarma que no era mía pero que de todas formas organizaba mi sentido del tiempo. Lo que hacía el hábito especialmente notable era la consistencia absoluta. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, comprensible, podría ser trabajo. Pero también sábado. También domingo. También los días festivos. Una mañana de diciembre, cuando yo me había quedado despierto hasta las 3 de la madrugada en una reunión familiar y estaba durmiendo profundo. El sonido de su puerta a las 6:15 me sacó del sueño con la misma puntualidad de siempre. Nunca la veía regresar porque para cuando yo volvía del trabajo en las tardes ella ya estaba en casa. Tampoco la veía con frecuencia en el edificio porque nuestros horarios parecían diseñados para no coincidir. Durante meses el misterio de a dónde iba esa mujer todos los días a las 6:15 de la mañana sin importar nada fue una pregunta que yo dejaba sin respuesta por falta de oportunidad para hacerla. La oportunidad llegó un martes cuando los dos llegamos al ascensor casi al mismo tiempo. Ella iba bajando con una bolsa pequeña y yo subiendo con el mercado. El ascensor tardó y en ese silencio incómodo de dos vecinos que no se conocen bien decidí preguntar. Le dije que llevaba meses notando que salía muy temprano todos los días y que me daba curiosidad genuina a dónde iba con esa consistencia. Me miró con una sonrisa tranquila, sin ninguna sorpresa ante la pregunta, como si fuera algo que le preguntaban con cierta frecuencia. Me dijo que iba a nadar. Una piscina a 8 cuadras del edificio, 40 minutos de natación, regreso a casa, ducha y desayuno antes de las 8. Llevaba 12 años con ese mismo ritual sin haber faltado un solo día. Le pregunté si ni siquiera en Navidad.
Me dijo que especialmente en Navidad porque era el único día del año en que tenía la piscina completamente para ella sola. Le pregunté si alguna vez había estado enferma. Me dijo que una vez tuvo gripa fuerte y fue igual porque el agua fría le bajaba la fiebre mejor que cualquier medicamento. Tenía 72 años y se veía como si tuviera 55. Historia 5. La carta. Los buzones de mi edificio son una fuente constante de confusión. Son 12 en total, todos del mismo color, todos del mismo tamaño, con unos números pegados encima que con el tiempo se han ido despegando y reemplazando mal de manera que algunos están torcidos y otros directamente ilegibles si no los miras con buena luz. Desde que me mudé había metido correspondencia en el buzón equivocado al menos 2 veces. Siempre me daba cuenta antes de soltar el sobre y siempre lo recuperaba sin mayor problema. Ese lunes en la mañana no tuve tanta suerte. Iba apurado, metí el sobre sin verificar bien el número y lo solté antes de confirmar. Cuando bajé la vista y vi el número en la puerta del buzón me di cuenta del error. Era el buzón del apartamento 4, el que quedaba al lado del mío. El sobre ya estaba adentro y el buzón estaba cerrado. No había otra opción que tocar la puerta. Subí al tercer piso, caminé hasta el apartamento 4 y toqué. Esperé. Nada. Toqué de nuevo. Nada. Asumí que no había nadie y decidí volver más tarde, pero en ese momento la puerta se abrió. Era un señor mayor, de cabello completamente blanco y una postura muy recta para su edad, que me miró con una expresión de cortés sorpresa. Yo llevaba más de un año viviendo en el edificio y nunca lo había visto. Me presenté, le expliqué lo que había pasado con la carta y le pedí si podía revisarla en su buzón para devolvérmela. Me dijo que revisaba el correo una vez por semana, los miércoles, y que si la carta no había llegado todavía al buzón era simplemente porque aún no había bajado a revisarlo. Me invitó a pasar para buscarlo él mismo en ese momento. Entré. El apartamento olía a café recién colado y a algo que no supe identificar de inmediato pero que luego reconocí como papel viejo. En la mesa del comedor había un rompecabezas de 2000 piezas con aproximadamente la mitad completada. En la repisa de la sala había fotos enmarcadas de distintas épocas y en una esquina había un escritorio con una lámpara encendida y varios sobres apilados con sellos y direcciones escritas a mano. El señor volvió del corredor con mi carta y me la entregó. Luego miró la mesa, miró el rompecabezas y me preguntó si quería un café. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces porque algo en el apartamento y en ese hombre me pareció que valía la pena conocer. Estuve 1 hora sentado en esa mesa. Se llamaba Ernesto, tenía 81 años y había trabajado 40 años diseñando puentes en distintas ciudades del país. Me habló de 3 puentes específicos que había diseñado y que todavía estaban en pie, de los materiales que se usaban en los años 70 versus los de ahora, de un puente que había calculado mal en sus primeros años y que tuvo que rediseñar completamente en 3 semanas. Los rompecabezas los hacía desde que se había jubilado porque decía que mantener las manos ocupadas en algo que requería paciencia le ordenaba el pensamiento. Las cartas las escribía a mano porque decía que un mensaje de texto no tenía el mismo peso, que la gente leía diferente algo que alguien había escrito con la mano que algo que había escrito con el pulgar. Cuando me levanté para irme me dijo que si alguna vez quería café sabía dónde vivía. Volví 3 veces más antes de que se mudara a vivir con su hija 6 meses después.